Hola, bienvenidos a KJV Bible Stories. Continuamos con el libro Las Buenas Nuevas por E.J. Waggoner. Estamos en la página 8 y este título es La voluntad de Dios, aunque el capítulo siempre va a tener diferentes párrafos con diferentes títulos, ¿ok? Estamos aún en el capítulo 1. Vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia usted en el nombre de su Hijo Jesucristo, pidiéndole que su presencia de su Espíritu Santo esté con nosotros para poder entender lo que está escrito, que me ayudes a mi lengua, nos perdone nuestros pecados y que estemos descansando en Cristo. Que podamos entender el Evangelio y practicarlo y predicarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta liberación es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Su voluntad es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él hace todo según el propósito de su voluntad. ¿Pretendemos enseñar la salvación universal?, preguntará alguien. ¿Pretendemos simplemente señalar lo que la palabra de Dios enseña? ¿Que la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres? Dios ha traído la salvación a todos los hombres y la ha dado a cada uno de ellos. Pero, desgraciadamente, la mayoría la desprecia y desecha. El juicio revelará el hecho de que a cada ser humano se le dio la plena salvación, y también que todo perdido lo fue por rechazar deliberadamente el derecho de primogenitura que se le dio como posesión. La voluntad de Dios es, por lo tanto, algo en lo que gozarse y no algo que soportar, incluso si implica sufrimiento. Es para nuestro bien y tiene por fin obrar en nosotros un eterno peso de gloria, que supera toda comparación. Romanos 8:28, 2 Corintios 4:17. Podemos decir con Cristo: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. En eso radica el consuelo de conocer la voluntad de Dios. Consiste en la liberación de nuestra esclavitud al pecado. Por tanto, podemos orar con la más segura confianza y con pleno agradecimiento, ya que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. 1 Juan 5, 14 y 15. A Dios sea la gloria por esa liberación. Toda la gloria es suya, sea que el hombre la reconozca o no. Darle a Él la gloria no constituye en impartirle nada, sino en reconocer el hecho. Le damos gloria al reconocer que todo el poder es suyo. Reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100, versículo 3. El poder y la gloria están relacionados, como vemos en la oración modelo del Señor, cuando Jesús por su poder había convertido el agua en vino. Se nos dice que en ese milagro reveló su gloria. Juan 2:11. Así, cuando decimos al Señor sea la gloria, reconocemos que todo el poder proviene de Él. No nos salvamos a nosotros mismos, pues somos débiles. Si confesamos que toda la gloria pertenece a Dios, nos cederemos al espíritu de jactancia y vanagloria. La proclamación final del Evangelio eterno, que anuncia que ha llegado la hora de su juicio, se expresa así: temer a Dios y darle gloria. Apocalipsis 14:7. Por lo tanto, la epístola a los Gálatas, que atribuye a Dios toda la gloria, constituye el establecimiento del Evangelio eterno
es definitivamente un mensaje para los últimos días. Si lo estudiamos y le prestamos oído, podemos contribuir a apresurar el tiempo en el que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Ahora los versículos 6 al 9. Recuerda, este capítulo es de Galatas capítulo 1. Me maravillo de que tan pronto abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que del que os hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno os anunciara un evangelio diferente al que habéis recibido, sea condenado. El apóstol va sin dilación al tema fundamental. Su espíritu se agita dentro de sí y lanzándose a la pluma escribe como: solo es capaz de hacerlo aquel que siente la solicitud por las almas que están avanzando rápidamente hacia la destrucción. Los hermanos de Pablo estaban en peligro mortal y no había tiempo que perder en cumplidos. Había que abordar el problema de forma tan inmediata como fuera posible. ¿Quién llamó a los hombres? Fiel es Dios, que os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, 1 Corintios 1:9, y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo. 1 Pedro 5:10, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamó, debe decir ahí llamó, o llame, bueno. Hechos 2:39, a los que están cerca y a los que están lejos, eso incluye a todos los habitantes del mundo. Por lo tanto, Dios llama a todo hombre, sin embargo, no todos vienen. ¿Acaso se estaba Pablo refiriendo a sí mismo como si fuera el quien hubiese llamado a los hermanos de la iglesia de Galacia? Y como si fuese de él, de quien se estaba separando. Un poco de reflexión nos demostrará la imposibilidad de tal cosa. Pablo mismo dijo que en la apostasía sería el resultado de la labor de hombres que procurarían arrastrar discípulos en pos de sí. Hechos 20:30, él como siervo de Cristo sería el último en la tierra en atraer a la gente hacia sí mismo. Si bien Dios usa agentes humanos tales como Pablo, es Dios mismo quien llama. No somos más que embajadores de Cristo, es Dios quien ruega por medio nuestro para que los hombres se reconcilien con Dios. 2 Corintios 5:20, puede haber muchas bocas, pero se trata solamente de una voz. Separándose de Dios. Puesto que los hermanos de Galacia estaban separándose de aquel que nos llamó, y dado que es Dios quien llama misericordiosamente a los hombres, es evidente que estaban desertando del Señor. Juntarse o separarse de un hombre es un asunto relativamente menor, pero estar unidos a Dios es algo de importancia vital. Muchos parecen pensar que si se mantienen simplemente como miembros en situación normalizada, en esta o aquella iglesia pueden estar seguros, pero la única consideración determinante es: ¿estoy unido al Señor y estoy andando en su verdad? Si uno está unido al Señor, encontrará rápidamente su lugar entre el pueblo de Dios, ya que aquellos que no constituyen su pueblo no tolerarán, mil disculpas, por mucho tiempo entre ellos a un celoso seguidor de Dios. Cuando Bernabé fue a Antioquía, exhortó a los hermanos a permanecer con
corazón firme unidos al Señor. Hechos 11, 22 y versículo 23. Era todo cuanto hacía falta. Si hacemos así, encontraremos muy pronto al pueblo que es propiedad de Dios. Los que están abandonando al Señor estaban ciertamente sin Dios en el mundo, en la misma medida en la que se estaban separando de Él. Pero los que hallan en casa situación son gentiles, o sea, paganos. Efesios 2, 11 y 12. Así que los hermanos galatas estaban regresando al paganismo. No podían ser de otra forma, ya que toda vez que el cristiano se deje ir del Señor, caerá irremisiblemente en su antigua vida de la que había sido salvado. Es imposible imaginar una situación más desesperada que la de estar sin Dios en este mundo. Muy, muy cierto. Otro evangelio. ¿Cómo puede abrirse camino a otro evangelio? El verdadero evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Romanos 1:16, Dios mismo es el poder y abandonarlo a Él implica abandonar el evangelio de Cristo. Para que algo pueda pasar por evangelio ha de pretender traer salvación. Si no, ofrecería más que muerte. Jamás podría identificarse con evangelio. ¿Qué significa buenas nuevas o alegres nuevas? Una promesa de muerte jamás encajaría en ese concepto. Para que una doctrina falsa pueda pasar por evangelio, ha de pretender ser el camino de la vida. De otra forma, no podría engañar a nadie. Los galatas estaban siendo seducidos a apartarse de Dios hacia algo que les prometía vida y salvación, pero mediante otro poder distinto del que proviene de Dios. Ese otro evangelio no era más que un evangelio de hombres. Una cosa falsa es la apariencia de algo que en realidad no existe. Una máscara no es un ser humano. Así es otro evangelio, el que estaban siendo seducidos. Los galatas no era más que un evangelio pervertido, una falsificación, un engaño. No tenía nada que ver con el auténtico evangelio. Se plantea la cuestión: ¿cuál es el auténtico evangelio? ¿Es el que Pablo predicó o el que se predicaban sus opositores? Tan ciertamente como Jesucristo es para nosotros el poder de Dios y no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, no hay más que un único y auténtico evangelio. Es el que Pablo predicó a los Galatas y también a los Corintios, el evangelio de Jesucristo, y este crucificado, el mismo que predicaron Enoc, Noé, Abraham, Moisés e Isaías. De él dan testimonio todos los profetas de que todos los que creen en él reciben el perdón de los pecados en su nombre. Hechos 10:43. Si un hombre o incluso un ángel del cielo predicara en oposición de lo que Pablo y los profetas enseñaron, se estaría colocando a sí mismo bajo la condenación. No hay dos normas para el bien y el mal. Lo que traería hoy condenación es lo mismo que habría traído hace 5,000 años. El plan de salvación ha sido exactamente el mismo en todo tiempo. El evangelio predicado a Abraham, Galatas 3:8, era genuino y fue asistido por ángeles. Los profetas de antaño predicaron ese mismo evangelio, 1 Pedro 1:11 y 12. Si el evangelio si el evangelio que predicaron hubiese sido otro evangelio diferente del que Pablo predicó, hasta incluso ellos habrían resultado condenados. Pero, ¿por qué es digno de condenación el que predica otro evangelio? Porque es la manera de conducir a otros a la condenación, llevándolos a confiar para su salvación en algo falso, carente de realidad. Dado que los Galatas se estaban apartando de Dios, estaban poniendo su confianza
de ser salvos en el poder que supuestamente tiene el hombre en su propio poder. Pero ningún hombre puede salvar a otro. Salmos 49, 7 y 8. Y maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne y su corazón se aparta del Eterno. Jeremías 17:5, el que trae maldición sobre los demás debe ciertamente resultar malditos él mismo. Maldito el que desvíe del camino al ciego. Deuteronomio 27:18. Si eso es así, ¿de quién hace que tropiece el que está físicamente privado de la visión? ¿Cuánto más cierto será de quien hunda a otro en la ruina eterna? Engañar a la gente con una falsa esperanza de salvación. ¿Podría haber alguna cosa peor? Es inducir a que otros edifiquen su casa sobre el abismo sin fondo. Muy, muy cierto. Un ángel del cielo ¿Pero es acaso posible que un ángel del cielo pueda predicar otra cosa que no sea el verdadero evangelio? Ciertamente, aunque no se trata de un ángel que haya descendido recientemente del cielo, me encanta cómo puso eso. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Puede leer eso usted en 2 Corintios 11, versículo 14 y 15. Se trata de los que se aparecen diciendo ser espíritus de los muertos y que pretenden traer mensajes de ultratumba. Predican invariablemente otro evangelio diferente al de Jesucristo. Guárdate de ellos, amados, no creas a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. 1 de Juan 4:1. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20, nadie que posa la verdad de Dios tiene por qué resultar engañado. De hecho, es imposible que lo sea mientras se aferre la palabra. Galatas 1:10, porque yo busco. ¿Por qué busco yo ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Busco agradar a hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En los primeros 3 siglos, la iglesia resultó leudada por el paganismo. Y a pesar de las formas, persiste aún mucho de él. Tal ha sido el resultado de procurar agradar a los hombres. Los obispos pensaron que podrían ganar influencia entre los paganos rebajando la elevada norma de algunos principios del Evangelio. Y así lo hicieron. El resultado fue la corrupción de la iglesia. El amor al yo está siempre en el fondo de los esfuerzos para conformar y complacer a los hombres. Los obispos deseaban, quizás muchas veces sin ser conscientes de ello, atraer discípulos en torno a sí. Comprometían y pervertían la verdad para ganar el favor de la gente. Así ocurría en Galacia. Los hombres estaban pervirtiendo el evangelio, pero Pablo procuraba complacer a Dios y no a los hombres. Él era siervo de Dios y solamente a él tenía que complacer. Ese principio está vigente en toda rama del servicio. Los obreros que procuran complacer a los hombres no serán nunca obreros fieles, ya que trabajan bien solamente cuando su obra pueda ser vista. Y menospreciarán todo trabajo que no haya de ser objeto de evaluación. Pablo exhorta en esos términos: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, con respeto a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3, 22 al 24. Hay una tendencia a suavizar el filo de la verdad,
a fin de no perder el favor de alguien poderoso o influyente. ¿Cuántos no han asfixiado la convicción por temor a perder dinero o posición? Que todos recuerden, si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería el siervo de Cristo. Pero eso no significa que hayamos de ser rudos y descorteses, no significa que hayamos de causar a alguien un agravio innecesario. Dios es bondadoso con los desagradecidos e impíos. Hemos de ser ganadores de almas, así que hemos de manifestar un talento ganador. Hemos de demostrar las cualidades subyugadoras de aquel que es todo amor del crucificado. Galatas 1, 11 y 12. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres, pues ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio es divino, no humano. En el primer versículo, el apóstol dice que no fue enviado por hombres y que no está deseoso de complacerlos a ellos, sino a Cristo. Está claro que el mensaje que trajo provenía enteramente del cielo por nacimiento y por educación. Era contrario al evangelio, y cuando se convirtió en medio una voz proveniente del cielo, el Señor mismo se le apareció en el camino mientras respiraba amenazas y muerte contra los santos de Dios. Hechos 9, 1 al 22. No hay dos personas cuya experiencia en la conversión sea idéntica. Sin embargo, los principios generales son siempre los mismos. Como Pablo, todos han de ser convertidos. Pocos tendrán una experiencia tan sobrecogedora como la de él, pero si es genuina, será una revelación del cielo tan ciertamente como la fue de Pablo. Amén. Todos tus hijos serán enseñados por el Eterno. Isaías 54:13. Todos serán enseñados por Dios, así todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. Juan 6:45. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero no vayamos a suponer que en la comunicación del Evangelio está de más el agente humano. Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros y otros. 1 Corintios 12:28. Es el Espíritu de Dios el que obra en todos ellos. No importa por medio de quién haya oído uno la verdad por primera vez, debe recibirla como viniendo directamente del cielo. El Espíritu Santo capacita a quienes desean hacer su voluntad de Dios para que reconozcan la verdad tan pronto como la vean y la oigan, y estos lo aceptarán, no apoyándose en la autoridad de la persona que se la presentó, sino en la autoridad de Dios de verdad. Podemos estar tan seguros de la verdad que sostenemos y enseñamos como lo estuvo el apóstol Pablo. Pero cuando sea que alguien cite el nombre de algún erudito tenido en gran estima para justificar una creencia o para darle más peso ante otro u otros a quien se pretende convencer, podamos estar seguros de que no conoce la verdad que profesa. Uy, eso está profundo. Puede ser verdad, pero no conoce por sí mismo lo que es la verdad. Sin embargo, es el privilegio de todos el conocerla. Cuando uno mantiene una verdad que viene directamente de Dios, 10,000 veces 10,000 grandes nombres en favor de ella no añadirán el peso de una pluma a su autoridad, como tampoco le restaría lo más mínimo la posición de todos los grandes hombres de la tierra. Amén. La revelación de Jesús Cristo. Ustedes saben que, bueno, necesito investigar si está correcto decir Jesucristo. Pero bueno, ok, continuamos. Observa que el mensaje de Pablo no es simplemente una revelación
que proviene de Jesucristo, sino que es la revelación de Jesucristo. No se trata simplemente de que Cristo comunicó algo a Pablo, sino que Él se reveló a sí mismo a Pablo. El ministerio del Evangelio es Cristo en el creyente, la esperanza y la gloria. Solamente así puede conocerse y darse a conocer la verdad de Dios. Cristo no se mantiene alejado, limitándose a anunciar principios rectos para que los sigamos, sino que Él mismo influye en nosotros. Toma posesión de nosotros en la medida en que nos sometemos a Él. Y manifiesta su vida en nuestra carne mortal. Sin la fragancia de su presencia no puede haber predicación del Evangelio. Jesús se reveló a Pablo a fin de que éste pudiera predicarlo entre los paganos. No iba a predicar acerca de Cristo, sino a Cristo mismo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús, Cristo el Señor. 2 Corintios 4:5. Dios anhela intensamente revelar a Cristo en todo hombre. Leamos acerca de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia, y que lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:18-20. Cristo es la verdad. Juan 14:6, y también el poder de Dios, 1 Corintios 1:24, Él es el Dios, Juan 1:1. Por tanto, el mismo Cristo es la verdad que los hombres suprimen. Él es la divina palabra de Dios dada a todos los hombres a fin de que puedan cumplirla. Deuteronomio 30:14, Romanos 10:6-8. Pero en muchos Cristo es tan suprimido que resulta difícil conocerlo. El hecho mismo de que viven es prueba de que Cristo los ama y quisiera salvarlos, pero está obligado a aguardar paciente el momento en el que reciban la palabra, de modo que la vida perfecta de Cristo se manifieste en ellos. Eso puede suceder en todo aquel que así lo quiera. Ahora, no importa cuán pecaminoso y degradado sea, place a Dios hacerlo así, por lo tanto, que cese toda resistencia. Galatas 1:13-17. Ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación y era mucho más celoso que todos por las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles, enseguida, sin consular con carne y sangre, sin ir a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Por qué persiguió así Pablo a la iglesia, intentando destruirla? Él mismo nos informa, sencillamente porque era celoso de las tradiciones de sus padres. Ante Agripa declaró: yo creí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo que también hice en Jerusalén. Con autoridad recibida de los principales sacerdotes, encarcelé a muchos de los santos en cuanto eran matados de mi voto, y muchas veces, castigándolos por toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26:9-11. Manifestando ese celo insensato por las tradiciones de sus padres, Pablo pensaba que era celoso de Dios. Hechos 22:3. Parece increíble que alguien que profesa adorar a Dios verdadero pudiera albergar ideas tan falsas sobre él como para suponer
que le complace un servicio como ese. Sin embargo, ese amargo e implacable perseguidor de los cristianos pudo decir años después: yo con toda buena conciencia me he portado delante de Dios hasta el día de hoy, aunque intentando asfixiar la convicción creciente que sobre él se cernía cuando presenciaba la paciencia de los cristianos y cuando oía sus testimonios en favor de la verdad. A las puertas de la muerte, en realidad, Saulo no estaba asfixiado voluntariamente su conciencia, al contrario, estaba esforzándose en preservar una conciencia irreprochable. Tan profundamente se le habían inculcado las tradiciones farisaicas que estaba seguro de que aquellas molestas convicciones debían de ser sugeridas por un mal espíritu contra el que tenía el deber de luchar. De esa forma, las convicciones del Espíritu de Dios durante algún tiempo no lograron más que redoblar su celo contra los cristianos. Si alguna persona carecía de pronunciamientos favorables a simpatizar con los cristianos, era Saulo, el fariseo lleno de justicia propia. Nota, ¿ok? Justicia propia. Era en verdad un joven sobresaliente a quien los dirigentes judíos miraban con orgullo y expectación, confiando en que contribuiría grandemente a la restauración de la antigua grandeza de la nación y religión judía. Desde el punto de vista del mundo, ante Saulo se desplegaba un futuro prometedor. Sin embargo, lo que para él era ganancia, lo consideró pérdida por amor de Cristo, por cuya causa lo perdió todo. Filipenses 3, 7 y 8. Pero el judaísmo no era la religión de Dios ni la de Cristo. Era tradición humana. Muchos cometen un error mayúsculo al considerar el judaísmo como la religión del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseña tanto judaísmo como romanismo. Enseña el Nuevo. La religión del Antiguo Testamento es la religión de Jesucristo. Cuando Pablo estaba adherido al judaísmo, en realidad no creía en el Antiguo Testamento que leía y oía diariamente, puesto que no lo entendía. De haberlo hecho, había creído prontamente en Cristo, pero los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, desconociendo a Jesús y las palabras de los profetas que se leen cada sábado, los cumplieron al condenarlo. Hechos 13:27. Las tradiciones de los padres llevaban a transgredir los mandamientos de Dios. Dios declaró del pueblo judío: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pero Jesús no tuvo palabra alguna de condenación que dirigir contra Moisés y sus escritos. Dijo a los judíos: si vosotros creyeseis a Moisés, me creyeras a mí, porque él escribió de mí. Juan 5:46. Todo lo que los escribas leyeran y ordenaran a partir de esos escritos era necesario seguirlo, pero no el ejemplo que ellos daban, puesto que no obedecían las escrituras. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cristo añadió: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás y ellos ni aun con un dedo las quieren mover. Versículo 4. Aquí vamos a terminar nuestra lectura. Aún seguimos en el capítulo 1. Esta es la parte 2. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra y por este libro que tiene tanta hermosa enseñanza. Le pedimos, Señor, que nos salve. Y en el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos vemos en la tercera parte del capítulo 1.